Le voy a presentar al segundo invitado de la noche, que este sí es real, que es Guillermo Laura. Pero a propósito de tu presencia, quiero hacer un comentario referido a el tema peajes y Ruta 2, en la cual me volví un experto este fin de semana, porque con no sé cuántos cientos de miles de argentinos fui para allá el jueves y volví para acá el domingo. Primera cosa que quiero decir referido a el jueves. Iba escuchando, como normalmente hago, mi queridísima Radio Continental, y yo pasé por el segundo peaje del acceso sudeste, ¿no es cierto? El que está cerca de se llama la Rotonda de Alpargatas, a las 10 de la mañana del jueves, para tener alguna idea. Muchos kilómetros antes del segundo peaje vi una cola infernal y yo me estaba acordando muy mal de la mamá del gerente del peaje, porque decía, qué desgraciado, no levantan el peaje y no podemos pasar. Hasta que llegué al peaje, me cobraron el peaje y me di cuenta que la cola seguía tan tupida como antes, así que el problema no era el peaje. El jueves, a las 10 de la mañana, en la ruta Mar del Plata, el tapón no era el peaje, el tapón era... Íbamos despacito hasta cuando se divide con la ruta 11 y después, digamos, seguimos a una velocidad realmente interesante. Moraleja, todos los que llamaban, el peaje, es porque no habían llegado. Tenían la misma creencia que tenía yo y por la radio, digamos, lo transmitían y hacían algunas aseveraciones. Ahora, junto con eso, quiero hacer un comentario referido a la vuelta. Y esto tiene que ver, este es un mensaje para la empresa Covisur, que es la que maneja el peaje ahora de la ruta a Mar del Plata. Ayer yo salí de Mar del Plata a las 4 de la tarde y tardé aproximadamente 8 horas. Claro, usted dirá, bueno, pero con todos los que volvieron, encima llovía, es claramente explicable. Es cierto, volvimos un montón, es cierto, llovía, pero la razón por la cual demoré 8 horas y no, yo diría 6 horas, fueron 3 puntos de la ruta 2, de los cuales 2 están entre el kilómetro 300 y el kilómetro 400 y consecuentemente esto tiene que ver con la traza del último tramo que están haciendo 2 carriles por mano, y el tercero está dentro de los 300 kilómetros que ya tiene 2 carriles por mano. Y me refiero obviamente a 3 cruces de localidades: General Pirán, Coronel Vidal y Lezama. Empecemos por Lezama. ¿Quién fue el genio que puso 2 carriles por mano y hace pasar esos 2 carriles por mano por el medio de Lezama? Tardamos 1 hora en pasar a paso de hombre Lezama. Ahora, los otros 2 puntos neurálgicos, ayer a la tarde, insisto, el problema no era que éramos 400.000 trillones que veníamos, el problema no era la lluvia. Lo que explicó 8 horas de viaje y no 6 horas fueron esos 3 puntos. 2 de esos 3 puntos están entre el kilómetro 300 y el kilómetro 400. Vuelvo a repetir: General Pirán y Coronel Vidal. Pregunta: cuando ensanchen los 2 carriles por mano, ¿también va a pasar por el medio de esos 2 pueblos? ¿A quién se le ocurre hacer eso? Yo voy a dar algunas típicas soluciones de economía. Dice, qué inhumano, mire la barbaridad que es. Señores, en días como eso tenemos que hacer lo siguiente: tenemos que pagar como parte del peaje, quizás un adicional, para becar a todos los habitantes de Lezama para que se vayan a otro lado y se pueda ir con velocidad de autopista cruzando por el pueblo. Tenemos que mover el pueblo para un lado, hacer un puente, hacer algo. Supongo que la cosa más barata es directamente correr la traza, que en localidades como la que acabo de mencionar debe ser pocas cuadras. Supongo que es así. Así que es un problema de inteligencia. Bien, dejo el dato, porque sobre todo entre el kilómetro 300 y el kilómetro 400 eso no está hecho y supongo que entonces estamos a tiempo. Bien, vamos a empezar a trabajar sobre el famoso proyecto Laura, proyecto 10, proyecto no sé cuánto, sobre el cual tenés algunas, yo diría, opiniones a favor, muchísimas en contra, etcétera, etcétera. Bueno, yo diría, cuando uno mira las críticas al famoso proyecto Laura, recordemos, 10.000 kilómetros, 2 carriles por mano, financiamiento a través de un aumento en el impuesto a los combustibles. Esa es, digamos así, la síntesis. No. Permitime. Dale. Financiamiento a cargo de inversión privada de riesgo sin avales del Estado. Acá bien, no hay endeudamiento público. Bien, pero... Después el repago de la obra, una vez que la obra se termine y se habilita, es a través del combustible. Pero eso viene después. El financiamiento se hace
con empresas privadas que tienen que hacer primero la obra. No digo que no. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Acá hay dos clases de comentarios que yo escuché. Sí, sí. Hay comentarios macro, lo que yo dije del Fondo Monetario. Claro. Que no vale la pena discutir, porque con el mismo criterio, cuando dicen no me haga eso, vos le decís, mire, ¿qué le parece pintar el obelisco? No pinte el obelisco porque aumenta la demanda de pintura. Claro. ¿Qué le parece? Nada. No Así que digo, los comentarios macroeconómicos los dejamos. En todo caso, lo que supongo que te diría el Fondo Monetario, Laura, ¿por qué no viene en el próximo trimestre? ¿Por qué no viene dentro de 2 años? Archívelo, etc. Esos son comentarios macro. Vamos a los comentarios micro. La primera cosa que tenemos que discutir es la siguiente. El análisis económico y el sentido común dice que para la enorme mayoría de los bienes, por no decir la totalidad de los bienes, digamos la enorme mayoría de los bienes, ciertamente el pasar por una ruta es uno de esos casos, esto lo tiene que pagar el consumidor. De manera entonces que el principio de la conversación tiene que ser que vos me expliques por qué la construcción de 10.000, después veremos, 8.000, de lo que vos quieras, no se puede hacer por peaje. Porque si se puede hacer por peaje, ya empezamos a contar cuentos verdes, porque ya se terminó la discusión. Solo si vos me decís, mirá, no se puede hacer por peaje, está bien, vamos al tema. A ver, contame. Bueno, acá hay una situación que se da en muchos países y que está definida con mucha claridad cuando se hizo la ley del peaje, que fue en la ley Loitegui del año 68. Así es. Esa ley decía en su mensaje que el peaje será destinado a las zonas de gran densidad de tránsito, fundamentalmente los accesos a las grandes ciudades, ergo Buenos Aires, o Córdoba, o Mendoza, o Rosario, porque en todo el territorio nacional el caudal de tránsito es tan escaso que no existe posibilidad de realizar obras por peaje. Por esa razón se liberaba los fondos de combustibles de las regiones urbanas y se volcaba al interior del país, que no tiene otra posibilidad. Esa es la doctrina ortodoxa del peaje, reservarlo para las zonas de gran densidad. Acá se utilizó en la década del 90 para hacer mantenimiento de rutas. ¿Y qué pasó? Que ni siquiera alcanza para el mantenimiento y el corte de pasto, a punto tal que doña Rosa, que a lo mejor no tiene auto, está pagando un subsidio espectacular solamente para hacer bacheo y mantenimiento de las rutas. Hoy ya hay acumulado una deuda de 205 millones de dólares con los concesionarios, o sea, además de todo lo que pagan los camioneros que protestan por el costo del peaje y demás, ni siquiera se puede cubrir el corte de pasto y el bacheo. El segundo aspecto... Pero un detalle más. Y recientemente se licitó una obra por peaje, que es el puente Rosario-Victoria, que es un puente que une la segunda ciudad del país con la Mesopotamia. ¿Y sabes cuánto va a pagar el peaje? El 20%. El 80% es subsidio directo de doña Rosa, o sea, del fisco. Entonces explícame vos si ese sistema que te obliga a pagar el 80% de la obra a través de subsidios, realmente el que usa ese puente está pagando el puente, está pagando la utilidad de la empresa. Todo lo demás no lo paga. Pará, vos me tenés que explicar, no yo. El argumento de Loitegui es un argumento de la década del 60. Yo digo lo siguiente, te estoy preguntando, no te estoy jugando, te estoy preguntando, yo digo, ¿qué estudios hay, qué cálculo me podés sugerir para decir, mirá, Juan Carlos, por peaje podés hacer lo que hemos visto? Yo por peaje veo la Panamericana, claro, el acceso por peaje veo la Ruta 2, ¿no? Con mucho subsidio. Con mucho subsidio. Bueno, por eso quiero que me expliques. Yo te explico, mira, muy sencillo, es matemático. ¿Y qué otras se pueden hacer? Una autopista nueva por peaje se hace con 20.000 vehículos día. Necesitas 20.000 vehículos día. Sí. Nueva, autopista nueva de peaje. Sí. En las rutas nacionales hay alrededor de 2.000. Entonces estás 10-1. Entonces, como estás 10-1, lo que podés pagar es una parte del mantenimiento. Entonces, olvídate, no hay posibilidad de hacer autopista. Esto lo reconoce Rollo, lo reconoce Baglietto, o sea, el presidente y vice de la Cámara de Construcción, que dijeron en noviembre del año pasado, no hay ninguna posibilidad de hacer una obra de autopista nueva en la Argentina por peaje. No hay ninguna posibilidad. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, el tema es, si no la podemos hacer por peaje, ¿cuál es la otra opción? Vamos pasito, porque quiero estar seguro de esto que vos me estás diciendo. Sí. Vos me decís que la ruta Mar del Plata, la construcción de la ruta Mar del Plata no se financia ni siquiera con los 14 pesos que pongo cada vez que voy. ¿Quién pone hay subsidios, hay préstamos no reembolsables, hay todo un mecanismo. El otro tema es el siguiente. ¿Qué pasó en México? Ahí tenés la experiencia en carne propia. A ver. En México se construyó una red de autopistas de 6.000 kilómetros por peaje en la década del 80. Sí. ¿Qué pasó?
cuando abrieron las garitas al público, el tránsito era la cuarta parte de lo que decían los estudios que iba a haber. Y no pagan ni los intereses. Entonces se ha hecho cargo el Estado, con lo cual la deuda que habían contraído los concesionarios se hizo cargo el Estado. Y ahora vos pagás peaje como usuario y además pagás como contribuyente la deuda de la obra. Entonces, entendamos bien que el peaje es una herramienta, no es un objetivo. Quiere decir que vos lo que me estás diciendo es lo siguiente, que en la Argentina, acá tengo dos alternativas. O financio, de alguna otra manera, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser. ¿Cuáles son las posibilidades? 2 carriles por mano, o no tengo 2 carriles por mano. Salvo en la región metropolitana, en los accesos a Córdoba, eventualmente Mendoza. O sea, lo que son las zonas suburbanas de las grandes ciudades donde hay concentración de tránsito. Ajá. Donde podés tener la Panamericana y 250.000 vehículos día. Por eso se pudo hacer la obra. No 20.000, 250.000. Pero cuando tengo 2.000, tendría que pagarle. ¿Sabés cuánto pagan para ir a Acapulco los mexicanos? Que es la misma distancia que Mar del Plata. Cada auto paga $100 de ida y $100 de vuelta. ¿Te parece una tarifa? Y además vos decís que... Y además no se cubre. No pasa. No, como no pasan, finalmente lo pago a través de los impuestos. 30 segundos para una nota a pie de página. Estando en Cancún, éramos 4 personas en un auto y fuimos corriendo a ver Chichén Itzá. Entonces me dijo, vaya por la autopista. Fuimos por la autopista, no iba nadie. Una maravilla que se van. Bueno, cuando llega el peaje, el que estaba, el chofer, uno de los 4 que había quedado el auto, todo así, generoso. ¿Cuánto es? Cuando le dijo cuánto era, tuvimos que hacer una corrida entre los 4 y casi no llegamos. Bueno, terminó la nota de peaje, volvemos. Entonces, vos lo que me está diciendo es o una cosa o la otra. Claro. Muy bien. Ahora, entonces ahora uno dice, bueno, muy bien. Las autopistas están en el tiempo. En algún momento va a tener autopistas. Puede ser ahora, si vos tenés razón, o dentro de 1 año, 2 años, etcétera, etcétera. Fuera del financiamiento directo, que es por peaje, la pregunta es ¿por qué combustibles y no fideos? ¿Por qué combustibles y no valor agregado? ¿Por qué combustibles y no ingresos? ¿Por qué? Perfecto. Pero tengo una pequeña historia muy breve. Dale. El sistema de combustibles se usó desde la década del 30, pero ese sí era un impuesto. ¿Por qué? Porque se cobraba primero, o sea, primero te pedían la plata, sí. El Estado acumulaba los fondos, por eso se llamaba fondo vial. Sí. Con esos fondos después te hacía la carretera, sí te la hacía. Generalmente no se hacía, porque iba a cualquier otra cosa. Entonces el gran problema de ese sistema era que los fondos se desviaban de su destino específico. Ahora bien, ¿en qué cambia el proyecto 10? No es un impuesto, porque primero se hace la obra. No le hace mucha importancia eso, yo entiendo eso, de que dice antes sacaban la plata por otro lado, ahora no, pero te explico cómo es. Tranquilo, etcétera. Lo que quiero decir es lo siguiente, ¿por qué si vos no lo vas a hacer sobre el peaje? Otra pregunta, no te estoy atacando, otra pregunta. ¿Por qué si no lo puedes hacer con peaje? Mirá, Juan Carlos, no se puede hacer con peaje. ¿Por qué lo haces sobre combustible? ¿Por qué no lo haces sobre patentes? ¿Por qué no lo haces sobre impuestos generales? Te explico. Etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el combustible es algo que mide razonablemente el uso que uno hace del automotor. El que hace más kilómetros consume más combustible. Está ligado directamente al uso del automotor. Por eso el Banco Mundial dice es el método más económico de recaudación. Porque entre tantos inconvenientes del peaje, ¿cuál hay? Que recaudar, cobrarle a la gente, cuesta hasta el 25% del ingreso bruto. O sea, la persona que está en la casilla, más toda la logística que la acompaña, te absorbe el 25%, entonces ya te quedó el 75%. Encima que los ingresos eran pocos y la cuarta parte se te quedó en la recaudación, perdiste un montón de plata. En cambio acá la recaudación te cuesta 0 y está relacionada directamente con el uso que hace el automóvil. El tipo que hace 100.000 kilómetros por año consume 10 veces más combustible que el que hace 10.000. Cualquiera se da cuenta que vos podés hacer 100.000 kilómetros y no usar ninguna autopista. No es tan así, porque finalmente una parte de los recorridos lo vas a hacer en autopista. Pero hay otro argumento importantísimo. Suponete el caso de una señora que está en Barrio Norte, que usa el auto solamente en Barrio Norte y no sale a la ruta, no sale a la autopista. Cuando nosotros construyamos la red, la siniestralidad va a bajar a la quinta parte y entonces van a bajar las primas de seguro. Y teniendo el auto guardado, va a ahorrar en el seguro más de lo que gasta en la tasa. ¿Por qué 10.000 kilómetros? Supongo que va a haber una secuencia. ¿Por qué 10.000 kilómetros? ¿Por qué no 8.000 kilómetros? ¿Por qué no 5.000 kilómetros? Da la impresión, y ahora vas a decir lo de la ruta 40, y yo te voy a hacer un comentario, da la impresión de que agarraste un mapa de la Argentina y te entusiasmaste, que ¿por qué no? Y esto que estoy diciendo pues es una porteñada, porque ojo, vos por ejemplo vas a Tucumán, ¿y qué te dicen en Tucumán? A mí me gustaría tener un camino horizontal, porque yo para ir de Tucumán a Formosa tengo que hacer una U.
Entonces, ojo que la importancia de esos caminos a veces no la dimensionamos desde Argentina. ¿Pero por qué 10.000 kilómetros? Te explico. Acá se usaron las mismas hipótesis de proyecto que se usaron en Estados Unidos en la década del 50 cuando se hizo la red de autopistas. Unir todas las capitales de provincia, allá de los estados. Unir todas las ciudades importantes. Unir los puertos de ultramar. Unir los países limítrofes. Unir los grandes centros turísticos y los parques nacionales. Esta red, con 10.000 kilómetros, que es un poco más, cumple con esas hipótesis. Estás uniendo al 82% de la población total del país. O sea que 82% de todos los argentinos viven hoy sobre esa red. Y hay 1.150 ciudades y pueblos que están sobre esta red y estamos cumpliendo todas las hipótesis del diseño. Uy, estás unido como si estuvieran desunidos. Están unidos por un carril por mano, sí, ¿o no? Sí, pero evidentemente la autopista... Acá te explico la teoría del binomio. A ver. Vos en el transporte tenés un binomio que está integrado por el vehículo, que es lo que se mueve, y la infraestructura, que es lo que está fijo. Para que el sistema sea eficiente y sea seguro, los dos tienen que ser coherentes. Es decir, si vos tenés un auto muy veloz en una carretera del diseño de la década del 30, es posible que tengas graves inconvenientes para circular. En el caso del tren bala, nadie discute que necesitas una vía especial, porque si no, descarrila a los 5 segundos. Entonces, cuando se hace todo junto, digamos, se hace una buena vía y un buen tren. ¿Sabés cuánto cuesta el tren? 9%. La vía cuesta el 91%. Ahora, ¿cuánto vale la infraestructura faraónica, según la opinión de muchos, de hacer una red de autopistas para la Argentina? Pensemos que en el caso del tren bala la vía te cuesta el 91% y el vehículo te cuesta el 9%. Acá es totalmente distinto. Hemos hecho una proyección a 20 años tomando el vehículo con sus costos asociados, combustible, lubricante, neumático, etcétera. ¿Sabes cuánto cuesta eso, Juan Carlos? 97%. Toda la red de autopistas cuesta el 3%. Y te doy un dato más, que es muy espectacular. En neumáticos, en los próximos 20 años, gastamos el doble que en toda la red de autopistas. Solo las gomas. Yo nunca escuché decir que las gomas sean faraónicas, porque sin esas no se puede andar. Y sin autopistas tampoco se puede andar tranquilo, seguro y con un viaje sin estrés y confiable. Otra vez, vos dijiste que durante el periodo de la construcción vamos a gastar en neumáticos el doble de lo que vamos a gastar en eso. Durante el periodo de vida útil estimado de la obra, que son 20 años. Después la obra sigue siendo útil. Claro. Pero digamos, va a ser más útil, va a haber más tránsito. Pero digo, tomando 20 años, un periodo prudente, en ese periodo, en neumáticos, vamos a gastar el doble de lo que cuesta la red de autopistas. Vi que el fin de semana hubo un agregado de alrededor de 2.800 kilómetros a lo que es tu idea original. Sí. La idea es asfaltar la 40. La 40, que es una ruta vertical paralela a la cordillera de los Andes. Otra vez, con criterio porteño, dice, pero no son locos, ¿a quién se le ocurre hacer? Andá a esa provincia a ver qué importancia tiene. Momentito. ¿Cómo está eso? ¿Es hoy asfalto un carril por mano? No. ¿Es ripio? Te explico. ¿Qué? ¿Cómo está eso? En total son 4.700 kilómetros, sí, de los cuales están pavimentados una parte y faltan 2.000. Sí. Lo que se va a hacer es pavimentar los 2.000 que faltan. ¿Pero uno por mano o dos por mano? No, una sola calzada. Sola calzada. Una carretera convencional. Ok. Ponele que tenés razón, ponele que te hacen caso, ponele que tenemos los 10.000 kilómetros de autopista. Fenómeno. ¿Quién la mantiene? ¿O me van a poner el peaje después para mantenerla? Dentro de los 10 centavos está incluido el mantenimiento. O sea, es el mismo modelo de gestión de la Panamericana. Hay un concesionario que tiene que construir, proyectar, financiar y después mantener. Sí, pero en la Panamericana tiene el incentivo a mantener, porque si no lo mantiene el 1.30 no se lo pago. Y en el otro también va a tener incentivo. ¿Cuál es el incentivo? A ver. ¿Cuál es el incentivo a mantener una vez que tiene la construida, que ya le pagamos, listo, y ahora él se va? ¿Por qué lo va a mantener? A ver, contame. El incentivo es que tiene que hacer el mantenimiento, porque si no se le corta la parte de tasa que va a ir por mantenimiento. Y va a haber penalidades, y va a haber garantías bancarias, y va a haber auditorías. Es decir, va a haber toda una mecánica que va a hacer que el mantenimiento se tenga que hacer. Vos que estás defendiendo este proyecto desde el punto de vista de guarda, que no van a diferir los recursos, yo tengo un miedo contrario. Me vas a sacar el peaje, me vas a hacer la ruta y después vas a poner el peaje para mantenerlo. No, está incluido en los 10 centavos. Alcanza para hacer la obra y además pagar su costo financiero y además pagar el mantenimiento. El mantenimiento es poco en las rutas, sobre todo en una autopista nueva, si está bien construida. Los primeros 10 años el costo realmente es muy pequeño. En el proyecto de ley estuve viendo que contra un aumento de los impuestos o tasas, denominarlo como quieras, de 2 centavos, sacás los peajes actuales, o algunos peajes actuales. Y eliminamos los subsidios.
y pagamos la deuda vieja, que es el gran problema que hay. Esa deuda tenía que salir de rentas generales. ¿Por qué lo tienen que pagar ahora los que cargan nafta? ¿Por qué querés sacar los peajes que tenés hoy? Porque otra vez, yo como ciudadano digo, primero me ponen los peajes, después me sacan los peajes, siempre estoy pagando. No, el tema es así. Cuando vos pagás a través de rentas generales, un subsidio para carreteras, lo están pagando todos. Sí. Y hay solo 1/3 de familias que tienen auto particular. Hay 2/3 que no tienen auto. Eso están pagando los más pobres el mantenimiento de una carretera que no tienen ni posibilidad de usar. Entonces la idea de nuestro proyecto es totalmente distinta. Dentro de ese tercio, que es la clientela propietaria de automotor, se van a pagar ellos la red de autopistas. ¿Está claro? Sí. Ahora, con respecto a los peajes actuales, el objetivo es fundamentalmente terminar esta bola de nieve que se va generando año a año porque no se pueden pagar los subsidios. Pero no se pueden pagar los subsidios porque están haciendo alguna otra cosa con el gasto público. No. ¿Cómo? ¿Cómo es? No. Y no hay recursos. De hecho, no se está pagando. Y desde hace años que no se está pagando. Claro, pero no se está pagando. Por eso, fíjate, demuestra la debilidad del peaje. Si con los peajes que se cobran no se puede ni siquiera cortar el pasto y hacer el mantenimiento, imagínate si existe alguna posibilidad de hacer una autopista por peaje. Es imposible. ¿Vos hiciste bien las cuentas de que con esos 2 centavos estás compensando el peaje que la gente dice, te parece todo lo que pagamos? Te doy los números. Más los subsidios, más todo, con 2 centavos. Te doy los números. Lo que se recauda en ruta hoy son 280 millones de dólares en todos los peajes en ruta. Y los 2 centavos son 340 masiva, o sea que permite pagar la deuda vieja y al mismo tiempo compensar a los concesionarios para que continúen con su concesión hasta noviembre del 2003, que es la fecha de finalización. Y acá quiero hacer una reflexión sobre la seguridad jurídica, porque acá se ha insistido mucho que cualquier modificación que se haga o cualquier cosa que exija el Estado afecta a la seguridad jurídica. Y yo pregunto, la seguridad jurídica de un contrato que termina el 30 de noviembre del 2003 dice que ese día tiene que terminar el contrato, pero los concesionarios viales están haciendo un lobby espectacular para conseguir 15 años de yapa. Y eso no es seguridad jurídica, eso es lobby. Eso en este momento está en discusión. Claro, ellos lo que diría que con ese proyecto, puedes decir, bueno, sentémonos, claro, a lo sumo queda hasta 2003. Es que hasta 2003 lo tienen y hay que mantenerlo, sea que se pague por la tasa de peaje o por la tasa vial, que finalmente cobren lo que el contrato dice, pero con 2 condiciones. Primero, que termine en fecha, y segundo, que cumplan con las obras que tienen prometidas, porque hay algunas concesiones, como la Ruta 36 entre Río Cuarto y Córdoba, que no cumple con la concesión. Entonces hay una gran protesta porque levantaron la carpeta asfáltica hace 3 años y todavía no la repusieron. Con respecto a esta iniciativa que vos has tenido, como te dije, había objeciones macro, que no hablamos, objeciones micro, que son... Y ahora hay objeciones micro, que ya tienen que ver con lo hace vos, lo hago yo, es tu tía, quién te crees que sos, desde dónde viniste, a qué intereses responderás, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que escuché es el tema de que, como está armado el proyecto, empresas constructoras que califiquen, digamos así, para entrar en este proyecto, son muy poquitas, que puede ser de tu tío, tu abuelo, tu sobrina, tu cuñado o cosa por el estilo. ¿Cómo contestás el argumento este de decir, frente a lo que van a hacer los posibles constructores de caminos, esto tiene entre comillas nombre y apellido? Bueno, aquí hay que distinguir, el concesionario no tiene por qué ser un constructor de caminos, puede ser cualquier empresa que tenga capacidad financiera y management para hacer un gran emprendimiento. YPF puede ser un concesionario si quiere, porque después contrata a un constructor para que le haga la construcción. La construcción dura 1 año y medio, 2 años, 3 años. La concesión dura 20 o 15, o el plazo que sea. Quiere decir que esa es una primera respuesta. La segunda es que esto va a licitación internacional. De modo que es todo el mundo puede participar en igualdad de condiciones en este proyecto. Y la tercera, que los módulos que antes eran de 1000 kilómetros, ahora se bajaron a 300 y hay 36 concesiones distintas para abrir más el juego y brindar posibilidades a más empresas. Normalmente las empresas más chicas se unen y entre 3 o 4 pueden hacer, digamos, presentaciones en este proyecto. Pero hay un tema muy importante, y es lo que prevé la ley, la posibilidad de emitir bonos con securitización del flujo futuro de fondos. Eso sale por primera vez en la Argentina, sobre todo sobre una tasa, y eso les va a abrir el mercado financiero con tasas del orden del 8,5% anual, que evidentemente van a hacer muchísimo más rentable el proyecto y nos van a permitir hacer la 40, por ejemplo, sin aumentar los 10 centavos. Los 10 centavos son fijos, no va a ser más de 10 centavos. Última.
Desde el momento en que la ley sea aprobada y publicada en el boletín oficial, ¿cuándo empieza la construcción del primero de los 10.000 kilómetros y cuándo el obispo inaugura y bendice los últimos tramos de los últimos 10.000 kilómetros? Las obras se podrían licitar para abrir en septiembre, en distintas fechas, septiembre hasta abril del año que viene, en pleno desarrollo en el año 2000, enero del 2000, y finalización en el 2004. Las 10.000 kilómetros. Te agrego una cosa, que la facilidad que da el territorio argentino para hacer autopistas es una ventaja comparativa que tenemos que aprovechar. Acá un kilómetro de autopista vale $1 millón, 906.000 en realidad, mientras que en España vale 3 millones y en Francia vale 6 millones, por una razón de pura orografía, de pura geografía. Claro. No tenemos en 10.000 kilómetros un solo puente importante ni un solo túnel. Es todo terreno llano. Te agradezco. Están los elementos de juicio, usted lo único que tiene que hacer es pensar. Yo me quedo con la alegría de este plan de paz para Irlanda del Norte, que como le digo, sigo con los dedos cruzados porque espero que funcione. Hasta la semana que viene.